un poco acerca de la historia del voleibol sentado. El voleibol sentado se origina en Países Bajos en el año 1956. Este deporte originalmente se crea para la reintegración de los soldados que después de la Segunda Guerra Mundial perdieron parte de sus piernas o sus piernas completas. El voleibol sentado es una mezcla entre el voleibol tradicional y el sisbac. Para ponerlos un poco más en contexto, el sisbac es un deporte también originario de Países Bajos que es muy parecido al voleibol, pero se juega sentado y sin malla. A partir de este momento les voy a nombrar las fechas más importantes que han ocurrido en este deporte a medida de la historia. En 1964 se celebra por primera vez la competencia internacional del deporte. Ya para 1978 la Organización Mundial de Deporte para Discapacitados lo reconoce oficialmente como un deporte. En 1980 el voleibol sentado se incluye por primera vez como deporte de competición en los Juegos Paralímpicos. En 1983 se celebra el primer campeonato del mundo de la disciplina en Amsterdam, Países Bajos. En 1993 se empieza a disputar campeonatos mundiales, tanto como para hombres como para mujeres. En el 2004 las mujeres compiten por primera vez en el voleibol sentado, pero en los Juegos Paralímpicos. Y como dato importante, en 2009 llega el voleibol sentado a Colombia, oficialmente reconocido como un deporte competitivo. También llega con la misma finalidad, que es reintegrar activamente a los soldados que han perdido parte de sus piernas o sus piernas completas en el conflicto armado que se vive acá en Colombia. A continuación, pues vamos a profundizar un poco más en lo que es fundamentos, tácticas y reglamento. Gracias. La principal regla o pues fundamento es que los glúteos no se levanten del suelo para que pueda valer toda la jugada y así el equipo logre anotar sus puntos. Del resto podríamos decir que el voleibol sentado es prácticamente igual al voleibol normal, ya que se saca desde la línea de saque, sin pisarla, sin tocarla. También se bloquea, se puede hacer un ligero bloqueo hacia la parte rival, pero sin invasión obviamente. También se remata de la misma manera, solo que pues no pueden, tienen que estar los glúteos en el piso para que valga el remate. La colocación, el toque de dedos es igual, la recepción lo mismo, con antebrazos. Entonces lo que cambia es poco, la verdad, es un ligero cambio. También hay diferentes estrategias, tanto en ataque como en defensa. ¿Por qué pasa esto? Porque al ser más reducida la cancha, la movilidad es menor. Entonces hay ciertas estrategias, tanto pues como en ataque como en defensa, que pueden cambiar. No mucho, pero sí tienen sus cambios. Otro podría ser la cobertura. Esto también lo podemos ver en el voleibol común y corriente, que cada jugador está encargado de su zona. Por eso también es importante la comunicación, para saber si yo estoy más cerca del balón, voy por el balón, para que mi compañero que está más lejos no tenga que hacer el esfuerzo de ir. Ahora iremos con los fundamentos, más que todos los fundamentos tácticos del voleibol para sentados. La primera podría ser la comunicación entre el equipo, ya que pues al otro equipo lanzar el balón, tienen que hablarse, tienen que decidirse por quién va a ir por el balón, quién recepciona, quién va a dar el pase, quién va a rematar. Esto pasa hasta en el voleibol común, podemos ver que hay diferencias, hay problemas de comunicación, entonces ellos más que todo tienen que estar bien comunicados y saber quién va a ir por el balón. Ahora hablaremos un poco sobre las reglas, pues las faltas más comunes que hay en este deporte. La primera sería levantarse del suelo. Perder el contacto total del piso con el suelo al jugar la pelota es considerado falta. La evasión, tocar o cruzar la red de la línea del centro con el cuerpo es falta, o con las manos es falta. 4 toques. Si el equipo golpea más de 3 veces antes de pasar el balón, es falta. Solo se puede tocar hasta 3 veces. Retención. Cuando el balón no rebota limpio, sino que se agarra o algo por el estilo, también es falta. Fuera. Si el balón cae fuera de las líneas, pues
también es falta, es punto para el otro equipo. Ahora iremos con servicio y rotación. El saque se realiza desde detrás de la línea de fondo, también obviamente sentado. El orden de rotación cambia, igual que pues en el voleibol normal, o sea, el jugador uno saca y luego se va rotando en como las manecillas del reloj. La siguiente sería la posición sentada, ¿no? El jugador debe mantener un contacto con el suelo con una parte del torso o los glúteos mientras esté jugando. No se puede elevar el cuerpo por ninguna circunstancia para pues alcanzar la pelota. Se puede deslizar por el suelo, pero sin despegar completamente pues, el tronco. Un dato curioso es que como pues el campo es un poco más pequeño, los jugadores no se pueden elevar, entonces pues el juego es mucho más rápido para ellos. Y la persona que realice el saque, debe tener una parte del cuerpo tocando el piso. Para finalizar, podríamos decir que el voleibol sentado es muy parecido al voleibol en cuanto a reglas, en cuanto a todo, tiene la misma esencia, sino que pues se adapta a personas discapacitadas. Ahora, algo totalmente pues diferente, una regla diferente, que sería en competencias oficiales. Los jugadores se dividen en dos categorías: jugadores con discapacidad mínima, que se les coloca como MD, y jugadores con discapacidad más severa, que sería calidad D. Y en cada cancha debe haber al menos un jugador de todo el tiempo, no puede ser sustituido. Vamos con la puntuación y partidos. Se juega al mejor de 5 sets. Cada set se gana al llegar a 25 puntos. Si hay empate de 2 sets, el quinto se juega a 15, como en el voleibol normal. No hay tiempo límite, gana quien logre los puntos necesarios, como comúnmente. Hola, soy Axel Triana y vengo a hablarles sobre el voleibol, específicamente sobre Los fundamentos técnicos del voleibol sentado son muy similares a los fundamentos técnicos del voleibol de pie. La diferencia es que el deporte se debe adaptar a la condición de los deportistas, en este caso una condición de minusválidos o incapacidad de mover el tronco inferior, la parte inferior del cuerpo. Por ende, los fundamentos técnicos son el remate, la recepción, el saque, la recepción y el bloqueo. Y iniciaremos por el saque. El saque se realiza en la posición número 1, al igual que el voleibol normal. Para el saque, el deportista en todo momento debe estar prácticamente sentado y basarse en la fuerza de los brazos y el tronco para poder realizar un saque exitoso. Los saques pueden ser saque bajo o saque flotante. Para la recepción se deben utilizar los antebrazos. Puede ser una recepción para un pase de colocación o un voleo. La colocación se realiza con la yema de los dedos. Debe ser una elevación precisa para luego realizar el remate.
El remate se realiza sentado. El jugador debe esperar sentado a que el balón llegue a la posición idónea. El remate puede ser realizado por los centrales, los opuestos y los puntas. Para el bloqueo, los deportistas deben estar sentados y levantar sus brazos. Aquí es muy importante el tiempo de reacción de los jugadores para hacer ese bloqueo. El bloqueo puede ser de 1, de 2 o de 3. El desplazamiento de los jugadores en el voleibol sentado se debe realizar con los brazos, con las manos. Por ende, los deportistas deben tener gran fuerza en sus brazos y mucha agilidad para moverse alrededor del campo. En las tácticas del voleibol sentado hay dos que destacan más que cualquiera. La primera es el pasador a turno, el cual es muy útil porque todos los jugadores pueden asumir el rol de colocador, el cual normalmente se ubica en la zona delantera, en la zona número 3. Todos los jugadores pueden realizar esa posición, lo cual es útil en el caso de los jugadores sentados, ya que no tienen mucha movilidad para alrededor del campo. Entonces, si todos hacen la función de colocador, es más fácil para todo el equipo. Esto se realiza más que nada en fases principiantes, cuando están en la fase de novatos, para que todos se acoplen y cumplan varias funciones y sean jugadores más versátiles. La otra es pasador fijo. Esta consiste en que siempre va a haber el mismo pasador, el mismo jugador va a ser el que coloque el balón, sin importar la posición. Este jugador se desplaza a la parte central y va a ser el que va a hacer la jugada de colocación. Va a armar la jugada. Esta es útil más en la parte más avanzada, ya que ese jugador es el que arma la jugada, el que arma más rápido el ataque, es más versátil, entiende mejor la jugada y entiende mejor las capacidades de sus compañeros. Esa es la mayor ventaja de esta técnica. La desventaja es que por la misma condición que ellos tienen, no se les facilita el desplazarse de un lado al otro lado. Sí, como siempre va a estar el mismo jugador armando la jugada, sin importar la posición, debe volver a armarla. Ahora, el equipamiento de los deportistas paralímpicos es muy similar al de un deportista de voleibol. Tiene su camisa, su pantaloneta, sus rodilleras, sus camisas manga larga, zapatillas. Esos son los uniformes. Ahora los implementos serían el balón de voleibol, balón número 5 o número 2, la malla, que la altura de la malla es de 1.15 para los hombres y 1.5 para las mujeres. También se utilizan los postes, la red. Esos serían los materiales. Bueno, yo les voy a hablar de los aspirantes deportivos en el voleibol sentado. Los aspirantes deportivos en el voleibol sentado son aquellas personas que están interesadas en adaptarse a este deporte, ya sea con el propósito de practicarlo de manera recreativa como también competitiva. Generalmente son deportistas con alguna discapacidad física que afecta sus extremidades inferiores, aunque también pueden participar personas sin ninguna discapacidad en procesos de inclusión. Durante su etapa de formación, los aspirantes deben demostrar compromiso, disciplina y disposición
para aprender las técnicas específicas de este deporte, como los desplazamientos en la posición sentada, el control del balón y la coordinación en equipo. Además, se evalúan los aspectos físicos como la fuerza de brazos, la resistencia y la capacidad de reacción, que son fundamentales para un buen desempeño en el juego. El proceso de selección de aspirantes busca identificar talentos con potencial para representar instituciones, clubes o selecciones, fomentando al mismo tiempo valores como el respeto, la cooperación y la superación personal. A través del voleibol sentado, los aspirantes deportivos encuentran una oportunidad para desarrollarse integralmente, mejorar su condición física y fortalecer su sentido de pertenencia a una comunidad deportiva inclusiva. Básicamente, los deportistas que deseen ingresar a este deporte no necesariamente tienen que ser personas con alguna discapacidad, pero generalmente lo son, pues se encuentran limitados físicamente, deben tener alguna enfermedad que les impida practicar el deporte del voleibol de piso, como normalmente uno lo ve, o de playa, o cualquier otro de sus tipos de voleibol, y por eso acceden a participar en este tipo de deporte de voleibol sentado. Bueno, y ahora voy a proceder a hablarles del mejor deportista en este deporte, que es el voleibol sentado actualmente. Bueno, actualmente el mejor deportista se llama Morteza Merzakzadehani, conocido como Morteza Merzak. Este es un deportista iraní considerado el mejor jugador de voleibol sentado a nivel mundial. Nació el 17 de septiembre de 1987 en Irán y mide 2,46 metros, lo que lo convierte en el hombre más alto de su país y el segundo más alto del mundo. Morteza padece de una enfermedad llamada acromegalia, una enfermedad hormonal que causa un crecimiento excesivo de los huesos y tejidos del cuerpo. A causa de esto, una de sus piernas dejó de crecer al mismo ritmo que la otra, lo que le genera dificultad para caminar y lo obliga a usar muletas para desplazarse. A pesar de estas limitaciones, Morteza encontró en el voleibol sentado una oportunidad para destacar. Su gran estatura y habilidad lo han convertido en una figura clave de la selección de Irán, con la que ha ganado medallas de oro paralímpicas en Río 2016 y Tokio 2020. Como podemos escuchar, este deportista padece de una enfermedad, la cual no le permite caminar con normalidad y tampoco le permite practicar lo que es el deporte del voleibol de piso. Pues al tener esa altura y al tener esa enfermedad conocida como acromegalia, no puede realizar los movimientos que una persona normal podría realizar. Pero al tener esa estatura de más de 2 metros 40, 2,46 para ser exacto, eso le da una ventaja muy grande a comparación de los otros deportistas que practican este deporte, pues contiene unas extremidades superiores más largas de lo habitual y muchísimas más largas que cualquier otro deportista. Esto le facilita a este deportista realizar acciones básicas del voleibol como lo son el remate, el bloqueo o cualquier otra. Claramente tiene una ventaja en este deporte y gracias a esto pudo encontrar una buena salida y una forma buena de llevar su enfermedad. Claramente este deportista es reconocido por ser el mejor del mundo, por la cantidad de títulos que posee y por su gran ventaja que tiene en comparación a otros jugadores. Pero también podemos encontrar jugadores muy habilidosos, quizás con mucha mejor técnica que ese deportista, pero con la desventaja de que cuentan con una menor estatura. Esto hace que tengan extremidades superiores mucho más cortas, lo cual les impide realizar mejor sus movimientos. El voleibol sentado en el circuito competitivo ha estado en una expansión debido a estos eventos en la línea de Panamericanos recientes que fortalecen la participación regional como campeonatos nacionales que impulsan la formalización y el talento, y a nivel internacional competitivo reconocido como los Juegos Paralímpicos y otros torneos globales importantes. Uno de estos casos sería el
Nivel panamericano se realizó en el 2025 la primera Copa América de Voleibol Sentado, en donde fue en Brasil la sede de la participación. Entre ellos los países que participaron fueron Brasil, Venezuela, Colombia, Costa Rica y Argentina. A nivel nacional, Colombia tiene un proceso sólido con alrededor de 14 regiones en desarrollo sobre esta modalidad, en donde destacamos solo 8 hasta este punto. El nivel internacional, el voleibol sentado es el deporte paralímpico oficial desde 1980 para los hombres y en el 2004 se estableció para las mujeres. El deporte está diseñado para atletas con discapacidad física, en particular aquellas con movilidad reducida en las extremidades inferiores, y combinando la agilidad, comunicación y explosividad desde la posición sentada. El deporte de voleibol sentado paralímpico, el juego mantiene muchas similitudes con el voleibol tradicional, pero con adaptaciones como para una cancha más pequeña. Tenemos en cuenta que es de 10 por 6 metros, la red es más baja, de 1.15 para hombres y 1.05 para mujeres. Las reglas del juego deben mantener contacto con el suelo, con la pelvis durante todo el juego. Los partidos se disputan el mejor 5 sets. Ganan cada set quien primero llega a 25 puntos, como mantenemos la principal de voleibol. Adicional a ello, el quinto set es de 15. Es la única diferencia, o sea, no es de 25, sino que ya el quinto set es a 15 puntos. Es el deporte consolidado con el programa paralímpico con competencias y torneos. Competencias en torneos y competencias a nivel nacional, departamental, internacional. Para internacionales, los Juegos Paralímpicos y Campeonatos Mundiales, su inclusión en estos eventos ha sido clave para la promoción del deporte adaptado y la integración olímpica de personas con discapacidad.